Si hay algo que la historia ha demostrado con sobrada elocuencia, es que la libertad y el bien son débiles e indefensos frente al mal. Y que a menos que las personas que tienen el poder en las sociedades se dediquen a proteger el bien y a la libertad y a cuidarlos, el mal al final terminará venciendo. Tú te pones a mirar la lucha que el pueblo de Cuba tiene contra la tiranía, y es una lucha que no lleva ni llegará nunca a ningún lugar. Porque cuando los hombres no tienen recursos para pelear, por bravíos, por resueltos, por inteligentes que sean, nunca podrán hacer nada. Ahí tenéis el caso del pueblo ucraniano. Si Occidente no va en su rescate y la OTAN les suministra armas y reciben el apoyo político, moral y militar del mundo libre, hace rato ya Rusia los hubiese hecho harina de trigo ucraniano. Entonces, la única manera que existe en este mundo para que el mal triunfe es que el bien no haga nada. Y tenéis el caso de nuestra nación. Los hombres que tenían el poder se fueron, hicieron sus maletas y dejaron a la población indefensa, no solamente de recursos, sino de pensamientos e ideas, porque el pueblo, el 80% del pueblo es gente común, gente a quienes la vida no favoreció, que no tuvieron acceso a la información, que no tuvieron una buena educación, que vienen de hogares humildes, tal vez muchos de ellos monoparentales, donde el padre o la madre, o en ocasiones casi siempre la madre sola, tuvieron que hacer y pasar 1000 trabajos para ponerle apenas una mudita de ropa pobre y un platico de comida en la mesa para criarlos y que no murieran en este mundo. Y no hay peor mal que la pobreza en una sociedad. Porque cuando los hombres son pobres, no tienen posibilidad de ascender por regla general al conocimiento que los liberará. Por eso Martí decía, la cultura es lo único que libera al hombre. Y el compromiso social de los poderosos en Cuba se perdió. Esa misma herencia ancestral, esa misma corrupción desmedida que se vivió a lo largo de los años de gobierno de aquella joven república, fueron el caldo de cultivo que Fidel Castro utilizó para quedarse en el poder. Porque cuando los hombres no saben, son como niños inocentes que se echan cualquier cosa en la boca. Hay una historia de un capitán español que iba por la zona de Contramaestre y un muchachito de 7, 8 años que nunca había salido de su natal campo lo vio. Y el hombre, bravo porque los criollos se habían levantado contra España, el niño le preguntó, ¿qué cosa es eso que tiene ahí usted, señor? Y él le dijo, esto es un pito. Y el niño le dijo, un pito. Nunca el niño había visto un arma ni sabía nada. Un niñito pobre, es una historia real. Y él le dijo, ¿quieres ver cómo suena? Y el niño le dijo, sí. Y le dijo, mira, te lo metes en la boca y alas este gatillo de aquí, tú verás cómo suena. Y el niñito inocente se metió el revólver en la boca, aló el gatillo y se arrancó la tapa de los sesos. Es una historia real. Ocurrió en el oriente cubano, en la zona de Contramaestre, en los días en que los mambises se levantaron contra el yugo colonial. Por la inocencia y el abandono de un pueblo
que no sabía, que no tenía compromiso social con la libertad, el pueblo cubano, entre otras cosas, cayó en eso. Y los que tenían el poder, los que tenían la posibilidad, los que tenían el conocimiento de saber lo que era la libertad, lo que era la tiranía, de lo que era el comunismo y de cómo combatirlo, hicieron las maletas y se fueron y dejaron sus asuntos en manos del vecino, y el vecino dijo: esta guerra no es mía, y hasta el sol de hoy. Luego comenzó a llegar al exilio un hombre nuevo, un hombre deformado, un hombre que se crió en aquello y que vino a hablar de libertad sin conocerla, sin sentirla, sin vivirla. Y entonces han convertido el exilio en eso que tú ves hoy, en esa guerra terrible que hay entre los influencers, que ya no sabemos para dónde vamos ni para dónde vamos a coger, diciéndose todo tipo de horrores, defendiendo sus intereses y sacrificando los intereses del pueblo de Cuba. Cuando tú miras la Reforma, te das cuenta que Martín Lutero triunfó y que hoy hay un mundo protestante. Porque no solamente bastó con el conocimiento del monje, del sacerdote, por buen teólogo que hubiese sido, por muy esclarecidas sus 95 tesis a favor de la fe, si no hubiese tenido la protección de Federico de Sajonia, uno de los electores alemanes, a quien Carlos V le debía, entre otras cosas, el ascenso al trono, no hubiese podido triunfar la Reforma, porque sin el poder y sin el conocimiento y sin las influencias de los poderosos, en este mundo no se logra nada. Por eso es que ahí están los disidentes muertos de hambre, aguantando palos, como Ferrer y como los demás, sin una peseta, ni para comprar una jarra de azúcar prieta, como siempre te digo. Es un compromiso social de los que saben y los que tienen, educar a sus naciones, dedicar grandes cantidades de dinero para educar a los pueblos, para que los pueblos aprendan lo que es la libertad, sepan cómo protegerla, sepan cómo luchar por ella, y que nadie venga a engatusarlo, a venderle un gato por liebre, como hizo Fidel Castro, y mira las consecuencias de aquel abandono y aquella falta de educación, entre otras cosas.